Todos conocen a los marsupiales, exponentes que crían y mantienen a su descendencia en un pliegue de la piel que se le denomina marsupio. Dentro de este concluyen su desarrollo, siendo el más conocido los canguros, especímenes adaptados a un estilo de vida terrestre. Pero cuando uno comienza a investigar a estos, resaltan unos especímenes denominados canguros arborícolas, los cuales tienen una apariencia similar a los canguros, sobre todo por su perfil de la cabeza, pero esto solo es una apariencia evolutiva, ya que si bien pertenecen a la misma familia, estos tienen diferencias muy importantes que forman su propio género. Para entenderlo sería como comparar un león con un tigre, y una especie que pertenece al conjunto de estos mamíferos arbóreos son los canguros arborícolas de Goodfellow. Esta especie pertenece al continente donde los marsupiales tienen una gran diversidad, Oceanía, viviendo exclusivamente en la isla de Papúa, en su porción este, llegando al límite de Indonesia y cubriendo gran parte de la región de Papúa Nueva Guinea, habitando en las regiones boscosas del denso bosque tropical, el cual está colocado sobre una cadena montañosa, por lo que se logran encontrar del nivel del mar hasta 300 metros sobre este. Estos mamíferos difieren de los canguros por la morfología de sus extremidades traseras. Mientras sus patas son mucho más alargadas, en los arborícolas sus pies son más cortos y adaptados para escalar, contando con 2 subespecies. Estos especímenes llegan a medir unos 55 a 77 centímetros, a lo que hay que sumarle una cola que llega a una longitud de 70 a 83 centímetros, llegando a pesar unos 7 kilogramos en promedio. Estos marsupiales tienen un pelaje corto y algo lanoso, de color marrón en gran parte de su cuerpo a café claro en su vientre y en las extremidades, con 2 franjas que le recorren el dorso de forma longitudinal, del mismo tono claro, mientras que sus colas tienen anillos que se intercalan entre ambos matices predominantes. Sus caras tienen una gama grisácea. Sus cabezas son algo robustas y cónicas, con orejas medianamente grandes en forma semicircular. En el interior de su hocico, sus dientes frontales tienen una forma grande y roma en ambas porciones, presentando un espacio grande entre ellos y las muelas, que son muy similares a los herbívoros, con un cuerpo semicircular que tiende a curvarse en la porción lumbar. Sus colas más largas que su cuerpo le ayudan a mantener el equilibrio cuando están en movimiento en los árboles, mientras que sus extremidades delanteras son muy fuertes, en las cuales tienen 4 dígitos con garras alargadas, curvas y afiladas. Sus dedos se mueven en par y al mismo tiempo se separan de la misma forma. Esto le proporciona un mejor agarre. Sus patas traseras también tienen el mismo principio, pero tienden a ser más cortas. Su dimorfismo sexual puede ser fácil de ver, pero depende de la temporada, ya que las hembras cuentan con un marsupio en el vientre y ocasionalmente se puede ver a la cría. Además, las gónadas puede permitir que uno determine su sexo. Estos pequeños son solitarios y diurnos, pasando el mayor tiempo en los árboles, donde los machos tienen territorios que conectan con los de algunas hembras cercanas. Tienden a ser territoriales con sus congéneres del mismo sexo, y cuando la densidad poblacional tiende a ser mayor en un mismo lugar, estos toman conductas nocturnas. El mayor tiempo lo ocupan durmiendo, calculándose un 70% del horario. Esto lo hacen en los árboles. Mientras están activos se les puede ver escalando y moviéndose entre las ramas de los árboles, llegando a sentarse con sus extremidades delanteras alzadas. Cuando hace calor tienden a lamer su cuerpo para refrescarse y se desplazan de forma ágil, llegando a dar saltos al suelo de 9 metros soportando la caída sin ningún rasguño. Cuando descienden y se movilizan en la tierra, pueden moverse en 4 patas manteniendo su cola alzada, pero no se alejan mucho de los árboles. Llegan a dar saltos con sus patas traseras, pero no son consecutivos, moviéndose torpemente en el suelo. Estos especímenes delimitan su territorio por secreciones, por lo que su comunicación es principalmente olfativa. Detectan a otros congéneres o depredadores por el oído y la vista, mientras que las madres efectúan una interacción táctil con sus crías. Estos son herbívoros, llegando a consumir principalmente hojas de árboles de silkwood, pero descienden para forrajear, consumiendo pastos, frutas, cereales y flores, por lo que pasan de los árboles al suelo constantemente para comer. Debido a que esta dieta les proporciona muy pocos nutrientes, su estómago funciona como una cámara de fermentación que cuenta con una gran microbiota de bacterias, hongos y protozoarios que les permite degradar su alimento, además de producir nutrientes que son asimilados por su organismo. Técnicamente lo que ingieren lo utilizan para darle de comer a sus bacterias y demás, por lo que pasan mucho tiempo descansando en lo que permite la digestión de las hojas y los pastos.
Estas especies son poligínicas, es decir, un macho se reproduce con múltiples hembras, que por lo general son las que están en las cercanías. No presentan una estacionalidad, pero depende de la disponibilidad climática de la región, que puede variar año tras año. Detectan el celo a partir de los aromas que producen las hembras en celo, acercándose a ellas y cortejándolas para aparearse. Esto puede atraer a otros machos y crear peleas entre ellos. La hembra tiene una gestación de 21 a 38 días. Antes del parto, la madre limpia su marsupio lamiéndolo, naciendo una sola cría, mientras la madre adopta una postura con su cola girada hacia el vientre, y que por su propia cuenta se mete al marsupio para concluir su desarrollo y presentar un crecimiento, pasando en este pliegue por 10 a 12 meses. Al principio es su único lugar donde es amamantado, ya al final el pequeño sale y entra constantemente, para estar acompañados y aprendiendo de su madre hasta los 2 años, momento en el que alcanzan la madurez sexual y van en búsqueda de su territorio. Su promedio de vida en estado silvestre no está bien reportado. Sus principales depredadores son los seres humanos, pero también son buscados por aves rapaces y reptiles locales. En cautiverio llegan a vivir unos 23 años, donde tienden a ser diurnos, ya que las poblaciones de ellos son menores en su hábitat, donde se han reproducido. Esta especie se encuentra bajo el rango de peligro de extinción. Sus principales problemas es la tala indiscriminada, y esta especie se ve afectada por el evento al ser altamente dependiente de los árboles, haciendo que este evento fragmente su población y tenga problemas para su reproducción. También son buscados para su consumo por los pobladores y se tiende a capturar para la obtención de su piel o para traficar con ellos, lo que ha provocado que su población vaya disminuyendo. Para su protección se debe de investigar mejor a estos y dar a conocer información de ellos, criarlos en cautiverio para que se tenga una población que se pueda integrar a su estado natural, se pueda buscar una alternativa para que no se les case indiscriminadamente y se les busque una forma de ecoturismo para crear una reserva y los pobladores obtengan un ingreso para así evitar los problemas que se les generan. Su rol en el ecosistema es la de limitar el tamaño de los árboles, lo que permite el crecimiento de otras plantas. Son polinizadores en menor grado y es un animal poco conocido pero muy curioso en los zoológicos. Un marsupial que corre por las ramas, parecido a los canguros terrestres en su perfil, pero siendo diferentes por su anatomía, con unos colores muy bonitos, que por desgracia está desapareciendo, y otra muestra de que en las islas las especies se forman con condiciones muy particulares. Eso es el canguro arborícola de Goodfellow. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!